Muy bien, ese es. Ya empieza a grabar, por favor, empezamos. Buenos días, soy el doctor Avilés. Vamos a empezar la clase acerca del capítulo de renal. Me dice que son 3 semanas, entonces vamos a hacerlo tranquilo, porque en realidad es un capítulo un poco pesado, por general. O sea, uno de los capítulos más pesados ¿Me escuchan? Jair, ¿me escuchas? ¿Aló, me Sí, escuchas? doctor. Sí, doctor, se escucha. Entonces, entonces la idea es darle conceptos, es que vean, vamos a ir tranquilos, y después si hay preguntas se resuelve ahora, y si de pronto después no se resuelve la siguiente, pero el tema es que aprendan. Bueno, empieza por favor, la siguiente. Un momento, doctor, un momento. Acaba de ocurrir un inconveniente. Voy compartiendo. Ya, ya. Ya, doctor, ahora sí. Ya, ahora sí la siguiente. Bueno, para empezar a hablar del tema renal tenemos que tener concepto de espacio corporal. Y aquí viene el tema de compartimientos. Entonces, aquí leemos compartimiento corporal, el agua corporal para los solutos totales. O sea, miren esa definición. ¿Y qué cosa separa los compartimentos? Los epitelios. O sea, estamos hablando de piel. ¿Sí? Epitelio es piel. Lo cual crea los límites y va a ser a través de esta piel que se dan los intercambios para que uno pueda vivir. Por ejemplo, si yo trago algo, en realidad desde el punto de vista del concepto de compartimento sigue fuera. Por ejemplo, miren la figura de la derecha. Dice alimento, agua, aire, sudor, heces, orina. Imaginemos que un niñito se traga una moneda. ¿Está bien? Entonces esa moneda, miren que pasa, dice alimento, agua, entra por allí, pasa y sale por las heces. La pregunta es, ¿en algún momento se absorbió? No, no se absorbió. O sea, no pasó dentro de mis compartimentos, no logró pasar el epitelio. Por lo tanto, siempre estuvo fuera. No, pero se lo comió, estuvo dentro del intestino, es cierto, pero nunca llegó a absorberse. Está claro ese concepto porque eso explica mucho del manejo de pacientes. O sea, si uno tiene claro eso, es bien fácil comprender luego lo que sigue. No sé. Bueno, al final sí pregunta, me pregunta, pero se lo voy a aclarar. Y lo repito, porque ha venido hasta como pregunta de examen. Un niño se trae una moneda. ¿En qué compartimento está? Me la cuenta. Y porque vamos a hablar dentro de poco de varios compartimentos. Miren que hay otro compartimento del aire, dice. O sea, yo respiro, boto, saco. ¿Me entiendes? Saco cosas del CO2, ingresa oxígeno. Y lo que se mueve a mis compartimentos es justamente esos gases, lo que sale y lo que entra. Por ejemplo, sudor es a través de la piel, está saliendo, no ingresa. ¿Te das cuenta? Orina, riñones, que habla mucho de eso, produce orina a partir del comer y lo elimina, sale, no regresa. Que observen cómo este concepto de espacio corporal involucra lo que está dentro y lo que está afuera. Por ejemplo, pasa el epitelio intestinal, adentro. Orina afuera, aún en vejiga. Aún en vejiga. Si ya está la orina en la vejiga, ya prácticamente está afuera. Solamente es un tema de válvula que se quiere eliminarlos, nada más. Supongamos que un hombre tiene 70 kilos, ¿sí? Que es el promedio usual. ¿Cuánto de esos 70 kilos es agua? Es el 60-65%. O sea, más o menos en este caso serían 42 litros de agua. O sea que yo podría preguntar en el examen, tenemos un paciente de 100 kilos. Diga usted cuánto es agua. Y digo 60-65%. O sea, 60-65%. Hacen su cálculo de 100, si hubiera 100 kilos, son 60-65 kilos de agua. Así de simple. La siguiente. Delegado, ya. Ahora, ese compartimento, hasta ahora hemos hablado así global, ¿no? Lo que está dentro, lo que está afuera. Así hemos entrado. Ahora vamos a dividir un poquito más. Hablamos de compartimentos intracelular y extracelular. ¿Está bien? O sea, lo que está dentro de la célula, lo que está fuera de la célula. Así, primero para entendernos. Ya comentamos que el agua corporal es 42 litros. Estamos hablando de una persona de 70 kilos aproximadamente. De eso, intracelular es el 40% del peso corporal, o sea, 28 litros. Y 20 litros es la parte extracelular. Está ahí fuera, o sea, que está fuera de las células. ¿Está claro? 40 y 20, miren, 60%.
Ahora, el extracelular a su vez lo divide en dos, intravascular e intersticial. Acuérdense, extracelular está fuera de las células. Y este puede ser intravascular, la sangre, pues. La sangre está recorriendo mi cuerpo, pues está fluyendo, está fuera, eso está intravascular. Intravascular indica dentro, ¿de qué? De los vasos, eso está dicho. Intersticial. El espacio intersticial está entre célula y célula, no siendo sangre. Entonces, usualmente ahí hay tejido graso, tejido conectivo, en el espacio intersticial. ¿Para qué me sirve saber esto de los espacios? Por ejemplo, ojo que los ejemplos terminen en el primer examen. Si yo tengo de pronto que alguien se golpeó, le golpeó en la cabeza y dice, me salió un chichón. Pregunta, ¿en qué espacio corporal está el chichón? ¿Es hueso? ¿Es músculo? ¿Es piel? No, es intersticio. Cuando yo tengo un edema, eso se llama edema, en realidad. El chichón que ustedes hablan en realidad es un edema. Se dilatan tanto los vasos que el líquido empieza a salir. Y ese bulto que ustedes es un líquido, no es un tumor, no es un cáncer. Porque pasa un tiempo y se reabsorbe. Ya no está ese tumor. Ya no está ese, ¿no? Es aparente tumor. Entonces, ¿dónde se producen los edemas? En el espacio intersticial. Doctor, mi abuelito ahora he notado que dice que es un riñón y se le hinchan los pies. ¿No? Eso es lo que dice la gente. Y la gente dice hinchar los pies. ¿Cómo habla el médico? Tiene un edema en miembros inferiores. Ajá, edema, o sea que se llena de agua. Y ese edema, pues ojo, que el edema, hablando de edema, hay muchas causas de edema. Pero la pregunta es, ¿y en qué parte de su cuerpo está ese líquido? Está en el espacio intersticial. Importante, puedo conocer los espacios. Doctor, ¿y si está en el espacio intersticial y le hago un corte, puedo sacar el agua? No. Ustedes van a darse cuenta que es ver grasa húmeda. Es lo que van a ver. He tenido ocasión de ver alumnos que han querido hacer eso, ayudar, quieren ayudar, y cortan. Al contrario, lo que hacen es promueven que se detecte más. El intestino se maneja de otra manera. Lo siguiente. Ya. Este es un cuadro en el cual está más sencillo en base a porcentaje y peso. Otra vez, acuérdense, estamos hablando el estándar de una persona de 70 kilos, por si acaso. Arriba porcentaje, o sea, si pesas 70 kilos, el agua total es 70%, que es 42 litros, en este caso, la hablando de agua. El intracelular dijimos que era 40%, que era 28 litros. El extracelular dijimos que era 20%, que es 14 litros. El intravascular es 5%, que es 3.5 litros. Intersticial 15%, que es 10.5 litros. Quiero que observen una cosa acá, lo interesante. El intravascular solamente es el 5%, 3.5 litros. O sea, dice, si una chica se corta las venas por su enamorada en emergencia, ¿sí? Se cortó la vena en emergencia, y se ha desangrado, ¿cuánto tiene que salir para decir ya botó toda la sangre total? El 5% de su peso. O sea, tiene 70 kilos más o menos, 3.5 kilos. No es mucho, por hacer 70 kilos, 3.5 es poco, pero es suficiente para matar a alguien. ¿Se dan cuenta? 3.5 nada más. Ahora, ojo que estos datos, están los porcentajes, está hablando de 70 kilos. Yo en el examen puedo preguntar, persona de 150 kilos, ¿no? Se cortó las venas. ¿Cuánto líquido ha perdido? Dice que ya no tiene sangre, ya sale todo. ¿Cuánto líquido perdió? O sea, perdió, se le cortó la vena, perdió intravascular, por lo tanto perdió el 5% y ya saca su cálculo. Así de simple. La siguiente. Ahora, ¿hay relación entre los espacios? Es la pregunta de millón. Hay relación, por ejemplo, si yo como una manzana, como un pan, ahorita desayunado, ese carbohidrato de ese pan tiene que llegar hasta la última célula de mi cuerpo. Así es. Hasta el dedo del pie, el dedo más chiquito, hasta el dedo gordo, mi dedo peñique, a todos lados tiene que llegar eso. ¿Y cómo lo hace? Entonces, por ejemplo, miren el cuadro de la izquierda arriba y dice A. O sea, por A entra agua y alimentos. ¿Está bien? Entra por boca, se va para el aparato digestivo, se absorbe para el capilar, espacio intersticial, intracelular. O sea, al final todo el sistema está diseñado para que hasta la última célula se alimente. Claro, pues si no llega hasta la última célula que yo piense,
hasta el dedo gordo del pie no llega ese alimento, se muere, pues. Tendría tejidos necrosados muertos. Entonces, una vez que entra el alimento por A, se tiene que absorber a través del epitelio intestinal, pasa, se absorbe, y ¿quién lo mueve de un lado a otro? El intravascular. O sea, el intravascular es el que lleva el alimento desde el sistema digestivo hasta el dedo del pie. Pero una vez que llega allá, tiene que seguir moviéndose, pasa al espacio intersticial. Y del intersticial recién pasa al intracelular. ¿Está bien? Ahora, en retorno al revés, del intracelular pasa al intersticial ya se supone que lo que sale de las células, ¿qué son? Producto de desecho. Ya comí, ya rico, ya no es como ustedes comen algo y botan la envoltura, botan lo que ya no les sirve, ¿no? Ya, igualito, botan lo que ya no sirve, entonces lo desecha. ¿Y cómo lo desecha? Puede ser de pronto vía respiratoria, ¿no? Produjo CO2 y hay que eliminarlo. Entonces, otra vez, ese CO2 pasa intracelular, intersticial, intravascular y luego a pulmones. ¿Te cuenta? Por de pronto es sustancias tóxicas, urea, producto de metabolismo de la proteína. Entonces ese de intersticial pasa a través a intravascular y lo elimina por riñones. Entonces, lo que quiero observen, o sea, cómo de pronto hay todo un sistema y donde todo se interrelaciona. Por ejemplo, doctor, ¿y para qué sirve la glándula sudorípara? Tanto mencionó en el cuadro anterior, ¿no? Lo que es acá la C. Lo que hace en realidad es eliminar agua. Y al eliminar agua, lo que hace es eliminar calor. O sea, si tengo fiebre, de pronto he hecho mucho ejercicio, mi metabolismo aceleró, entonces ese calor en exceso me puede hacer daño. Y el sudor es un sistema de enfriamiento, por eso que me ayuda bastante. La siguiente. Correlación a medio interno y homeostasis. O sea, estamos hablando de que la pregunta es, ¿y por qué hablamos de medio interno? ¿A qué se refiere? ¿Y qué se refiere con homeostasis? Para hablar de eso tenemos que ir un poco hasta la época de los dinosaurios y mucho más atrás. Primera célula del periodo precámbrico tenía membrana celular que cree tejido celular. O sea, se cree que la vida empezó en el mar y una célula simplemente de pronto se rodeó de membrana. Y el resto de membrana ya hizo el concepto. Lo que está fuera de mí y lo que está dentro de mí. Lo que está fuera de mí es extracelular, lo que está dentro de mí es intracelular. ¿Está bien? Entonces el extracelular le hablan como el mar, volumen infinito, no cambio brusco y concentración. Células en medio de composición constante. El mar es, por ejemplo, ustedes van y el mar tiene una composición que no varía. ¿Está bien? Entonces, y no hay cambios bruscos de concentración. Estamos hablando del mar en general. O sea, te van a la playa y van a encontrar eso. Ese es el extracelular. ¿Sí? Entonces, ¿qué característica tiene? Composición constante de sustancias. Entonces, la célula aislada no tiene mecanismos para funcionar si externo sufre cambios extremos. Así es. Por eso es que ustedes están preocupados por el calentamiento global, la contaminación, así es, porque eso externo, mis células no sabían ante lo nuevo cómo reaccionar. Y eso es correcto. Entonces, unas células se dieron cuenta de que no era suficiente, teníamos que hiperespecializar las células. Entonces se habló ahora de los organismos pluricelulares que mantienen el medio interior. ¿Sí? Lo que busca siempre es el equilibrio entre el que viven y el mar. O sea, es lo que... pasa a la siguiente, para que lo comprenda un poco mejor. El mar interior le llaman. O sea, dice, si la vida empezó en el mar y nosotros salimos del mar, es como llévate escafandra. Te van a la luna y van con su traje espacial, ¿no? Ese traje que los protege. En ese traje crea las condiciones para que tú sigas vivo. Tanto de presión, de oxígeno, ¿no? O sea, si no tuvieras un traje espacial en la luna, mueres. Es igual acá. Que piensa que cuando nosotros hemos salido del mar, toda esta piel que te rodea es tu escafandra. Y tienes tu mar interior, o sea, ese mar con una composición química, ¿sí? Interna. Pues se dice, medio interno es el mar interior de animales superiores. Ahí la protege células de cambios externos. Claro, o sea, ya el tema primero es que está vuelto pluricelular y hay células hiperespecializadas. Ya no es una sola célula, no eres una ameba. Tiene muchas, y cada célula tiene una diferente función. Entonces, en el mar interior es volumen finito,
composición constante por sistema renal, digestivo, respiratorio, etcétera. Observen que ahora hablamos de que tengo que mantener, a pesar de todo mi metabolismo, una composición constante. Lo requiero. Entonces, ¿qué significa composición constante? Ustedes todos los días comen, ¿está bien? Pero igual todos los días van al baño, orinan, defecan. Por lo tanto, hay un balance entre lo que entra y lo que sale. ¿Sí? Y logra que extracelular y también intracelular sea constante. A eso le llamamos homeostasis. Son los mecanismos fisiológicos encargados de mantener la constancia del medio extracelular. O sea, yo busco mantener constante una cosa de los medios, una situación intracelular. Así el extracelular cambie. Yo busco, por ejemplo, hay mucho calor, sudo. Hago que la temperatura se normalice, entonces ya estoy equilibrado. Tengo sed, ¿qué hago? Tomo agua. ¿Hay mucho calor, me hizo sudar, entonces estoy perdiendo líquido, tomo agua. He tomado demasiada agua, ¿qué cosa hago? Orino. ¿Y por qué orinó? ¿Por qué no retuvo esa agua? Porque si retiene esa agua empieza a edematizarse. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal, ese riñón no puede eliminar el agua. Y como no puede eliminar el agua, simplemente empieza a hincharse. Edema, líquido. ¿Dónde dijimos? En el espacio intersticial. Entonces, miren que el mecanismo homeostático lo que busca es el equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Doctor, ¿de qué se refiere? No, me he confundido. Explícame. La siguiente, para aclarar un poco más todo esto. Jair, la siguiente. Ya. Medio interno y homeostasis. ¿Cuándo se dice que una persona está sana? Si mantiene el balance, o sea, la homeostasis constante entre el volumen y la composición. El extracelular posibilita que el intracelular esté constante. Así es. Doctor, ¿y por qué habla el extracelular que posibilita la posibilidad que la intracelular esté constante? Claro, porque se refiere a lo que va a ingresar. Yo puedo agarrar y decir, no tengo sed, no tomo agua. Pero pronto puedo decir, he comido cancha salada y quiero agua. Vaya, tome su agua. O sea que yo tomo el extracelular o tomo o elimino al extracelular. La idea es que se mantenga una constancia. Por eso el que dice aquí, mire el cuadro del doctor joven, dice, ingresan alimentos, agua, sales, gases. Salen gases, ¿sí? Egresos, sale calor, salen sales, salen productos metabólicos, etcétera. Tengo que mantener una constancia. Entonces, si yo tomé agua, tengo que orinar, eliminar esa agua. Si yo comí, tengo que eliminarlo. O sea, solamente me quedo con nutrientes y el resto lo elimino. ¿Cuál es la idea? Mantener la homeostasis, o sea, que se equilibre ese balance interno. Ojo, que este balance cambia con las edades. No es lo mismo la mente del niño, del adulto, del joven, del viejito, de la mujer, del joven, de la gente. Cada uno tiene su homeostasis, dependiendo de lo que haga o no haga. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo soy un deportista, ¿no?, de élite, todo ese va a requerir más alimento. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, esos que llenan techo? ¿Han visto cómo comen? Full carbohidratos. ¿No? O sea, poquita carne, pero carbohidratos así un cerro. Eso, come como llenado de techo. Así, arroz en cantidad, papa en cantidad. ¿Por qué? Porque va a requerir muchas calorías. Y ese exceso de calorías tiene que quemarla justamente con los alimentos otra vez. Y luego utilizar toda esa energía y después eliminar. O sea, en ese caso está justificado. Pero si el señor come esos alimentos y no tiene cómo eliminarlo, empieza a almacenarlo. Lo que llamamos la gordura. La siguiente. Este cuadro es interesante porque habla de todo lo que hemos dicho. O sea, miren, abajo dice glucosa. ¿Sí? Miren cómo glucosa en ese cuadrito. Luego tengo las células del intestino. O sea, glucosa es, por ejemplo, un pan. O azúcar, se echaron azúcar en el té y ahí tiene la glucosa. ¿Ya está? Esa glucosa se absorbe. Miren cómo se absorbe y pasa por los linfáticos, por lo venoso, por la arteria, ¿sí? Para finalmente ir al sistema porta. El sistema porta, ¿usted ya va a anatomía? Supongo que sí. El sistema porta es un sistema de venas, pero que va al hígado. Les digo, miren cómo se va a la vena cava inferior, aurículo derecho, ventrículo derecho, pulmones, aurículo izquierdo, ventrículo izquierdo, aorta y de la aorta a la célula. O sea, miren todo el camino
Quiso una glucosa, pero ya está una célula. Pasar por todo del intersticio al intravascular y luego al intercelular. Pero ojo, observe que está pasando de un punto de intestino hasta otro punto. Cuando yo tengo algo que pasa de un punto a otro punto, ¿qué digo? Que ha habido un flujo, ha habido un movimiento. Y aquí viene el concepto de flujo. ¿Sí? ¿Y qué cosa es el flujo? Es la cantidad de moléculas, átomos y iones de partículas que se mueven de un punto a otro, por una unidad de tiempo. Ese concepto es muy importante, el concepto de flujo, por si acaso. Lo vamos a utilizar bastante. Entonces, hablamos de flujo cuando algo pasa de un lugar a otro, ¿está bien? En una determinada unidad de tiempo. Y aquí el clásico ejemplo de la glucosa. El intestino se mueve en sentido de fuerza impulsora, intestino celular. Aparato circulatorio, sistema de distribución y mezcla. Así es. La siguiente. Ahí, la siguiente. Allá. Si hablamos de movimiento, seguimos hablando del flujo ahora. Si seguimos de cosas, se mueve de extracelular a intracelular. Y en otro momento, intracelular, extracelular, estamos hablando de los productos de desechos, ¿no? Ciclo de Krebs, que supongo, no sé si habrán visto en bioquímica, se habla de por ejemplo, esa glucosa, cómo se absorbió y todo lo que produce de esta. Entonces, si yo hablo de flujo, estoy hablando de vectores, en un sentido vectorial. Movimiento de glucosa del intestino celular y no contrario. Hay una fuerza impulsora que da mecanismos de ingreso y egreso. Ahora, si la pregunta diría, dígame usted qué flujos conocemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, hay varios. Uno, difusión. Es un movimiento de soluto o solvente por agitación térmica y diferencia de concentración. Fuerzas impulsoras, flujo difusional. O sea, difusión simplemente cuántas moléculas se han movido de un punto a otro. Ahora, puede ser soluto o solvente, menos que sea soluto o solvente. Diferente a filtración, y ese movimiento de agua o agua más soluto por presión hidrostática. Es un flujo hidráulico. Usualmente la filtración tiene que ver, si es hidráulico, mucho con la presión arterial, por si acaso. Por eso habla de un flujo hidráulico. En cambio, un flujo difusional más es un tema que ustedes lo ven, por ejemplo, cuando ponen un vaso y le ponen una membrana en medio y pasa. Pasa de mayor concentración a menor concentración. Eso se llama gradiente. Avanza uno para que vean el concepto de gradiente. Ya, ahí está. Básico, este concepto de gradiente. Grado significa nivel. Pues, voy a subir la escalera, voy a empezar a subir las gradas, dice, ¿no? Gradas son las escaleritas, cada paso que dan ustedes se llaman gradas. Ahí viene el término gradiente, de grados. Si este joven se pone encima de una escalera, ¿no? Un tobogán, se suelta y cae, ¿sí? Significó que en el piso tengo una altura cero y de pronto subió ahí 3 metros. Creó una gradiente, ¿sí? La gradiente es cuando algo lo pongo en diferentes niveles. Y usualmente va de más a menos. O sea, la ley de inercia física común y corriente que dice, donde hay más, va a donde hay menos. En este caso, si yo tengo más altura, busco menos altura. Entonces el cuerpo cae naturalmente, porque hay una fuerza gravitacional que lo jala. ¿Me das cuenta? Pero creó una gradiente. El hecho de subirse a las escaleritas creó una gradiente, una diferencia. Tienes que crear una gradiente solamente aquí, dejo que simplemente siga su curso natural, que es caer. Retrocede otra vez ahora. O sea, cuando hablamos de gradiente, retrocede. Así es. Hablamos de diferencia de niveles. Y aquí viene el tema de ósmosis. Movimiento de agua por gradiente de concentración. Agitación térmica, diferencia de concentración, flujo osmótico. O sea, cuando hablamos de ósmosis, está hablando del movimiento del agua, solamente del agua, por gradiente de concentración. Y vamos a hablarlo mucho ahora después, cuando hablemos ya de renal, vamos a hablar mucho de ósmosis, por si acaso. Entonces, solamente estamos hablando de conceptos generales. La siguiente. La siguiente. Movimiento de iones por fuerza eléctrica. ¿Sí? Entre dos puntos de solución hay diferencia de potencial eléctrico. Movimientos de aniones hacia polo positivo ánodo y cationes hacia polo negativo cátodo. Flujo por corriente eléctrico.
O sea, así igual que hablábamos de, o sea, la gradiente es simplemente diferente nivel de algo. Si yo tengo una carga sobre otra carga, y yo creo gradiente, ahí creo flujo eléctrico y empieza a moverse. Importante cuando hablemos ahora de electrolitos, porque todos tienen carga o son positivos o negativas, y también crean gradiente y crean flujo, por si acaso. Entonces es importante comprender ese concepto. Entonces, el transporte activo. Ahora, ¿qué cosa es transporte activo? Es la fuerza ligada por energía y metabolismo de células de bombas, de membranas de flujo por transporte activo. Les digo, hasta ahora cuando hablamos de gradiente, todo es pasivo, porque estamos siguiendo la línea natural, de más a menos, ¿no? Estamos yendo hacia donde hay más concentración, pasa menos concentración y listo, está, hay un flujo. Pero ¿qué pasa si hago lo contrario? Por ejemplo, ese joven en la escalera tuvo que subir, ir en contra de la fuerza de gravedad. Para yo poder subir la escalera, requería una fuerza, una energía. Esa energía es lo que llamamos transporte activo, lo que se opone a lo natural. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hasta ahora, todo lo que hemos hablado, las cuatro fuerzas, son movimientos pasivos. Y sigue el gradiente. En cambio, el transporte activo no sigue el gradiente, va en contra. Es como decir, yo quiero llevar agua, yo vivo en un edificio de 15 pisos. El agua que está corriendo abajo no va a llegar al piso 15. ¿Qué requiero? Una bomba hidráulica que haga que el agua la suba por flujo hasta el piso 15. ¿Se dan cuenta? Igual es acá. El concepto de bombas son sistemas celulares que hacen que mueven el líquido o el soluto en contra del gradiente, por si acaso. Y ahí ese se llama transporte activo, del cual también después vamos a hablar también cuando hablemos ya específicamente de fisiología renal. La siguiente. Ya. Esto solamente es para recordar la anatomía. Estamos viendo los riñones, son dos, izquierdo y derecho. Observen, los riñones son órganos retroperitoneales. ¿Qué significa eso? Donde están los intestinos hay como una bolsa que se llama peritoneo. En cambio, esto está de fuera de esa bolsa. Y esto explica por qué de pronto yo puedo tener un paciente que tenga pus en los riñones, un absceso renal, y no hace peritonitis, porque está separado justamente por el peritoneo. Esto está detrás. ¿Está bien? Los dos, izquierdo, derecho. Miren que el riñón derecho es más bajo que el izquierdo. ¿Por qué? Por la presencia del hígado. El hígado baja al riñón izquierdo, al riñón derecho, disculpen, 1.5 a 2 centímetros más bajo que el izquierdo, por la presencia del hígado. Y miren cómo el riñón tiene dos tubos, ven al que van bajando, se llaman uréteres. Por eso uréteres va a la orina hasta llegar a la vejiga. La siguiente. Entonces, a grosso modo, porque después vamos a verlo con detalle, ¿cuáles son las funciones renales? 1, regular la movilidad de fluidos y volúmenes. 2, regula el balance de electrolitos. 3, regula el balance de ácido-base. O sea, ¿cómo regulo fluidos y volúmenes? Porque la pregunta es, ¿cómo hago? Por ejemplo, antes dijimos, si yo tomo agua, ¿qué hago para que ese exceso de agua no me haga un edema? Lo orino, lo elimino. O sea, ¿y cómo orino? Entonces, justamente esa es la función del riñón, eliminar el exceso de líquido o de solutos. Y ahí viene electrolitos, exceso de solutos son electrolitos. Acá hay un proceso llamado solvatación. ¿Qué es solvatación? Que una molécula se rodea de moléculas de agua. El clásico ejemplo más fácil para comprender es el cloruro de sodio, sal. Tengo la sal, yo como sal, y esa sal se rodea cada molécula sodio-cloro de moléculas de agua. Entonces, cuando yo quiero eliminar, lo que estoy eliminando en realidad es el sodio, porque el sodio jala agua. ¿Está bien? Ese que orina, en realidad está eliminando electrolito, y el electrolito es el que está jalando el agua. Igual que el ácido base. Los hidrogenios también jalan agua. O sea, esto es un mecanismo en base a los electrolitos que están finalmente se evidencia a través del volumen de agua. También elimina productos de metabolismo de sustancias extrañas. Se creyó muchos siglos que esa era su única función, eliminar lo tóxico, lo cual es real. Producción y excreción de hormonas que regulan la presión arterial del sistema de renina, angiotensina y aldosterona. Esto que está hablando se refiere justamente al concepto de presión arterial.
¿sí? Entonces, si yo tengo bien mi sistema de renina, angiotensina, aldosterona, no hay problema. Si empieza a variar, ¿qué lo significa? Que ya no elimino el agua como debo eliminarla. Y si la retengo, antes de hacer un tema intersticial, lo que hago primero es un tema intravascular. Aumenta el líquido en el intravascular. Y si aumenta el líquido, ¿qué es lo que estoy aumentando? La presión arterial. Ese es otro tema. ¿Qué más de riñón? Produce calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, y prostaglandina y también eritropoyetina. Esto explica por qué un paciente con insuficiencia renal tiene anemia, porque tiene falta de eritropoyetina. El riñón deja funcionar y por lo tanto no produce eritropoyetina, por lo tanto soy anémico. La siguiente. Este riñón, si ustedes ya llevaron histología, el nefronas, más o menos, ¿cuántos nefronas tenemos nosotros? Tenemos más o menos 2 millones, aproximadamente. Y aquí, en esta nefrona, se da lo que se llama el gradiente córtico medular. ¿Okay? Que es la característica renal, base de concentración y dilución de orina. Doctor, no entiendo. Miren la figurita de la derecha, ese es un nefrón. La parte de arriba se dice que está en la parte cortical. Y la parte de abajo se dice que está en la zona medular. Mire, la parte de arriba con la parte de abajo tienen diferentes concentraciones. Si yo viera la parte de arriba, más o menos tu concentración son 290 milimoles. Y abajo son 1200, 1400 miliosmoles. Esa diferencia es la que hace toda la función renal. Por si acaso. O sea, yo tengo que mantener esa gradiente de concentración para estar vivo. O sea, mi cuerpo se encarga. Acuérdense que la naturaleza, por definición, trata de buscar el equilibrio. O sea, que todo se mantenga. En cambio, observen ustedes que en el riñón hay gradiente. Es al revés. El día que en el riñón se cuale, están muertos. Están muertos, así de simple. Ya no había función renal. Entonces, es importante esa gradiente. La siguiente. Este riñón, miren el corte, es un corte de riñón. La zona de la corteza es la zona donde están los glomérulos. Retrocede una, por favor. Retrocede otra vez. Si ustedes observan ahí, ven en la parte central, dice cápsulas de Bowman. Y glomérulo es como si fueran vasos dando vuelta, como si fuera un ovillo de vasos. Y sobre eso sale el nefrón, ya. Esa zona está en la zona cortical. Avanza una. Arriba. En el que dice córtex, ya, esa zona cortical, ahí están los glomérulos. Después ven las pirámides de Malpighi, ¿no? Esas pirámides, eso que es como si fuera un triángulo. Allí está todo lo que son los túbulos. Retrocede. Retrocede, por favor. Así es. Miren, el asa delgada de Henle, el asa gruesa de Henle, ¿sí? El túbulo colector, eso se encuentra justo en la pirámide. Por eso se ve como líneas. Avanza uno, otra vez avanza. ¿Ven? Ustedes en la pirámide como si fueran líneas. Está hablando de todos los sistemas de túbulos colectores, asa delgada de Henle, asa gruesa de Henle. Allí se encuentra. Y miren que finalmente ¿dónde termina? En la papila. O sea, en los cálices menores. De 3 a 4 cálices menores se juntan, forman un cáliz mayor. 3 a 4 cálices mayores se juntan y van hacia la pelvis, que finalmente orinan el uréter. Entonces, miren que todo el sistema está diseñado justamente para eliminar la orina. La siguiente. Miren otro detalle, justo lo que decía, la diferencia de gradiente. Miren cómo la osmolaridad varía desde médula hasta la corteza. O sea, cómo debajo sube abruptamente. ¿Sí? Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué moléculas son las que se encargan principalmente de crear la gradiente de concentración renal? Son dos, sodio y urea. Sodio y urea, repito, porque son preguntas de examen. No mío, sino de residencia. Quienes se encargan de formar la gradiente de concentración renal son dos moléculas, sodio y urea, por si acaso. Repito, lo he repetido 2 veces. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que te hace, eso es lo que repito otra vez, 1200 moles versus 300 moles. La siguiente. Ajá.
O sea, eso que estamos diciendo en números, ¿cómo se dieron cuenta al comienzo? Justamente cortaron riñones y empezaron a probar. Y se dieron cuenta que la parte medular es más salada que la parte cortical. Siguiente. O sea, si este es el riñón, la parte más externa, que es la cortical, es menos salada que la parte más central, que es la médula. Entonces ahí se dieron cuenta, oye, acá, ¿por qué el riñón tiene así? Una salada, unas órdenes que otras. No entendían. Ahora ya lo entendemos. La siguiente. Hablando de flujo sanguíneo renal, entonces tenemos que las arterias que van a los riñones son las arterias renales. Rama de la arteria aorta. Ojo, miren lo que estoy diciendo, aorta. La aorta es una rama que viene del directo del corazón. O sea que es un gran vaso. Si es un gran vaso, significa de que si se lesiona, el paciente puede morir. Un traumatismo de vasos renales usualmente es fatal, por si acaso. El paciente no llega hasta la pared, se muere. En camino alguien se murió. ¿Y cómo se daña un vaso? Fácil. Usualmente ese que se quiso suicidar por la chica, metió en el piso quinto y cae parado. Esos riñones se descuelgan, rompe los vasos y ahí sangrado. Y se murió. Sí que sobrevivió, ¿no? Por supuesto, porque la caída misma lo mata. Pero si pasó eso, usualmente hay rotura de las arterias renales. Bueno, miren cómo esta arteria renal ingresa al riñón. ¿Sí? Y tiene que, al entrar, se divide en los vasos interlobulares, o sea, los lóbulos. Luego, este vaso interlobular, miren cómo forma los vasos arciformes, la arteria arci. Arci significa arco, por si acaso. Forma, o sea, forma de arco. Interlobular está entre los lóbulos. Entonces, miren, la arteria o vena renal, vamos a hablar de la arteria para no se confunda. Arteria renal ingresa, lo tenemos primero en los vasos interlobulares. El interlobular se dobla y miren, hace los vasos arciformes. ¿Sí? Arciforme, forma de arco. Luego estos vasos arciformes, miren acá, van a formar los vasos interlobulillares. No confundan con interlobulares, los interlobulares son los chiquitos, los interlobulares. Y una vez que están en los vasos interlobulares, van a ir justamente hacia los glomérulos, específicamente. Entonces miren cómo el sistema se vuelve más complejo, más chiquitito, en la parte de la corteza. Las venas usualmente tienen los mismos nombres. Es la vena renal, que ingresa, forma las venas interlobulares, luego las venas arciformes y luego las venas interlobulillares. Para finalmente terminar en glomérulo. Ojo, repito esto porque esto también viene en pregunta examen, frecuente. Y otra vez, tanto nosotros como del ENAMA. Diga, pregunta examen. Diga, marque usted el orden correcto. ¿Y cuál es el orden correcto? Por ejemplo, si fuera arteria renal, arteria interlobular, arteria arciforme, arteria interlobulillar. ¿Te das cuenta? Y si fuera vena renal, vena interlobular, vena arciforme, vena interlobulillar, glomérulo. ¿Te das cuenta? O sea, disculpe, en este caso vena es al revés. Empieza con glomérulo, vena interlobulillar, vena arciforme, vena interlobular, vena renal. Empieza de ahí, después de que el flujo es al revés. Entonces, eso es usualmente lo que preguntan con relación a los vasos. La siguiente. Acá está lo mismo, miren. La zona de la corteza donde predominan los glomérulos. Mientras que la zona de la médula lo que predomina son los túbulos. ¿Qué túbulo? Bueno, pregunta en la zona medular, ¿qué es lo que predomina? Los túbulos colectores con la ACG de gen y ACG de gen. En la zona cortical, ¿qué es lo que predomina? Glomérulos, o sea, la cápsula de Bowman. La siguiente. Entonces, ya que hemos comprendido un poco esos conceptos, hablaremos un poco de filtración glomerular. Este es una cápsula de Bowman, por ejemplo. O sea, está de esos vasos que Kimo está rodeando, el nefrón lo rodea inmediatamente. Avanza uno, quiero ver si se puede ver la imagen. Ahí está. Vean, esa es la cápsula de Bowman. Ven a la izquierda.
son células que rodean a esos vasos, que es todo un enmarañado. ¿Y cuál es la idea? Que el líquido que está en ese vaso salga hacia la cápsula de bomba para ir al nefrón. Esa es la idea. Eso es lo que se está buscando. Retrocede, por favor, otra vez, retrocede. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la sangre salga del ovillo de los capilares, pasa a la cápsula de Bowman y entre a la primera porción del tubo proximal. Esa es la primera parte de todo el problema, así para formar riñones. ¿Cómo hago para que el agua salga del vaso al riñón? La siguiente. Y eso se hace en base a fuerzas. Otra vez estamos hablando de gradiente. PG es la presión glomerular por capilares. O sea, estamos hablando de la presión hidrostática, ¿sí? O sea, la presión arterial. La presión arterial tiene que ser tal que promueva que salga líquido del vaso hacia la cápsula de Bowman. ¿Está bien? Ese es PG. Doctor, ¿y qué pasaría si no hubiera presión arterial? Por ejemplo, la chica que se corta las venas, ¿no? Pues enamorado, se enteró que enamorado le engañó, se corta las venas y sangre y sangre y sangra. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto sangra que ya no tiene presión arterial, ya no tiene líquido. Si no tiene presión arterial, uno de los principales órganos que fuera del cerebro, el que se halla, es el riñón. Porque no tendría fuerza, otra vez PG, para poder salir el líquido del vaso al nefrón. Y si no hay esa fuerza, significa que no hay función renal. Si no hay función renal, eso se llama insuficiencia renal. Y como sea abrupta, se llama insuficiencia renal aguda. O sea, que lo que usualmente produce un shock hipovolémico, otra vez perder sangre abruptamente, lo primero que produce, aparte del tema cerebral, es la insuficiencia renal aguda. Y todo a partir de un cuadrito simple, ¿cómo se comprende? Entonces tengo esa fuerza. Pero hay un problema. Ya dentro de esa porción de túbulo proximal del caso de Bowman, yo ya tengo líquido. Ya existe líquido. Y por ley de física dice, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. O sea, si ya está ahí el líquido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empujar ese líquido. Por lo tanto, esa es la PT, presión tubular, que se opone a que el líquido pase. Claro, si hay un líquido que está ahí, tengo que moverlo, o sea, se está oponiendo a la fuerza, si no pasaría fácil. Entonces, esa posición es la que tengo que vencer. Se llama presión tubular, PT. Pero hay algo más. Tengo lo que llaman presión osmótica efectiva. ¿A qué se refiere? Los vasos sanguíneos tienen proteínas, a la cabeza la albúmina, la cual tiene carga negativa. Esta albúmina lo que hace es jala agua. O sea, no quiere que el agua salga por un tema eléctrico. Jala el agua. Entonces, cuando yo tengo proteínas, eso impide también que el agua salga. O sea, esa presión que tiene el PF, esa es la presión osmótica efectiva, producto de las proteínas, que tratan de que no salga el agua tampoco. Entonces se opone a la salida del agua del vaso hacia la cápsula de Bowman. Entonces, ¿y eso para qué me sirve? Eso explica justamente, no sé si habrá escuchado usted Kwashiorkor, no hablamos ahora de Kwashiorkor. En África, por ejemplo, se vieron niñitos que no comen proteínas, no tienen proteínas en su dieta. Cero. Y lo ven gorditos. Hoy mira, el niño está gordito. Está gordito, está edematizado, que es otra cosa. Como no tiene proteína, no jala, o sea, este mecanismo de jalar agua es un mecanismo osmótico, pero si no tengo proteína, no tengo cómo jalar el agua. Por lo tanto, el agua sale y empieza a edematizarme el cuerpo. ¿Se da cuenta? Y eso es producto justamente de que falta la presión osmótica efectiva, producto de las proteínas. Entonces, esto es real, la presión osmótica. Y finalmente, hago la presión efectiva de filtración, que es lo que finalmente pasa al nefrón, la sumatoria. Entonces miren cómo es. Sumo la presión glomerular, el resto de la presión osmótica y el resto de la presión tubular. Y finalmente eso me llega a la presión efectiva. La siguiente. Ya. La presión glomerular está vinculada
a la presión de la arteria, se lo mencionamos justamente, que está vinculada a la presión de la arteria aorta, y varía con cada ciclo cardíaco. La presión aórtica sistólica de la aorta es 120-40 y diastólica 80-90. Les digo, un problema que tuvieron los primeros médicos, los fisiólogos en evaluar función renal era, ¿qué presión utilizo? ¿La presión diastólica o la presión sistólica para evaluar función renal? Porque son diferentes. Al final se dieron cuenta que lo mejor es usar la presión media, que era el promedio de la presión en todo el ciclo cardíaco, que más o menos es 100 milímetros de mercurio. De promedio entre 120 o 50 sobre 190, vale 100, listo, 100. Entonces, cuando hablemos de presión, estamos hablando en realidad de presión arterial media, ya para no confundirnos entre distólica y diastólica, por si acaso. La presión de la vena renal es 3.76 milímetros de mercurio, o sea que hay una caída de 100 a 4, más redondeando, a 4 milímetros de mercurio. Miren lo interesante que estoy diciendo, repito. De la arteria renal a la vena renal hay una caída de presión de 100 a 4 milímetros de mercurio. Ok, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa hizo que bajara tanto? ¿Sí? Por sangre viscosa más ardor arterial ofrece resistencia al flujo. Así es. Y vamos a ver por qué. La siguiente. Acá está. Lo que dijimos la presión. Hay una caída de la presión. Muchos lo semejan a los sistemas eléctricos. Si yo pongo más resistencia, disminuye el flujo. Así es. Y eso es lo que está pasando. La siguiente. Acá está. Miren la presión. La presión arterial renal, 100 milímetros de mercurio, estamos hablando de la presión arterial media, luego cae, arteria deferente, capilar glomerular y sigue cayendo, hasta finalmente ir de 100 hasta 3, hasta 4 más o menos. Entonces, pregunta de examen, otra vez, ENAM y residencia, usted lo ha visto en los dos. ¿Cuál es el vaso renal que se encarga de disminuir el flujo? Y es la arteriola aferente. Arteriola aferente. Ojo, repito, porque el doctor no dijo, está el gráfico y se los digo otra vez. El vaso que se encarga de disminuir la presión arterial, principalmente, porque todos lo hacen, pero principalmente es la arteriola aferente. Y van a ver para qué sirve eso. La siguiente. Entonces, presión osmótica efectiva, proteínas plasmáticas, no pasa por glomérulos que quedan intravascular y crean diferencias de presión osmótica. Eso ya lo mencionamos, que son las proteínas plasmáticas. Pregunta, entonces, ¿quién crea la presión osmótica efectiva finalmente? Es la sumatoria de que se pone, pero la ósmosis sobre todo por el plasma, por las proteínas plasmáticas. La siguiente. Y acá es lo que dijimos la sumatoria. Finalmente se suma todo. Y finalmente presión efectiva es igual con el 7 menos 21 menos 10, sale 12. La siguiente. Importantísimo este concepto. Autorregulación de flujo glomerular y flujo plasmático renal. Observen esa curva. Es una curva sigmoidea, o sea, en forma de S. ¿Qué tiene interesante? Miren que en el rango entre 80 y 180 milímetros de mercurio se mantiene como una línea, ¿sí? Una línea, una meseta. Fuera de eso, cae abruptamente y sube abruptamente, ¿sí? Y mire que ni el flujo ni el flujo plasmático renal se modifica entre 80 y 180 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la traducción clínica de eso? ¿Para qué me sirve ese cuadro? Usualmente nosotros nos movemos entre 80 y 180 milímetros de mercurio. O sea, cuando tú duermes, tu presión cae. Estás durmiendo, todo se va al mínimo, por lo tanto, baja. Pero cuando tú estás de pronto corriendo, se van a saltar, hacer ejercicio, ¿no? Los chicos se van a hacer sus mancuernas, las chicas su fitness. Otra vez corre, la presión sube, pero hasta 180, más o menos. Doctor, ¿y qué pasa si cayera o subiera abruptamente? Y aquí viene otra vez el tema de la chica que se corta las venas, ¿no? Y el enamorado, se engañó, se corta las venas y sangra. Si sangra, cae la presión arterial. Miren, cuando la presión cae a menos de 80, observen cómo el flujo plasmático, igual que la autorregulación de flujo glomerular,
caen abruptamente. ¿Qué significa eso? De que la función renal cae. Es lo que decía anteriormente. Aquel paciente que se corta, ¿qué hace? Una insuficiencia renal aguda. Por eso es que lo normal es que nos mantengamos entre 80 y 180. Menos de eso, gran problema. La siguiente. Ahora, ¿de qué depende esa autorregulación? Depende de la presión arterial de la arteria aórtica, sí, hemos dicho que ¿no? Se eleva la presión arterial cuando hago ejercicio, emociones, ¿sí? Aumenta. Ah, y bueno, eso ya le adelanté. Cuando yo hago ejercicio, emociones, la pregunta es, ¿aumenta el flujo glomerular? Y al revés, si yo disminuyo la presión arterial, el calor, el sueño, etcétera, disminuye el flujo glomerular, no, se mantiene constante a pesar del cambio de la presión arterial. O sea, y entonces me preguntes a mí, no importa lo que tú hagas, duerma, siempre la función glomerular se mantiene constante. El flujo plasmático de la arteria se mantiene constante, por si acaso. ¿Sí? Y esto se ha visto inclusive hasta riñones aislados. O sea, se sacó un riñón, lo pusieron a estudiar y le da lo mismo. O sea, mientras la presión arterial es constante, no varía el flujo glomerular. O sea, ahí se dieron cuenta que no había un sistema hormonal ni sistema nervioso que se encargara de eso. O sea, de la regulación. No es hormonas, porque está fuera del cuerpo. No es nervio, porque no es el cerebro que esté dirigiendo. Entonces, dice que es la resistencia intrarrenal. Ya hablamos de la arteriola aferente, la que hace entonces esa función. La siguiente. Entonces, hasta atrás. ¿Cómo hizo entonces la arteriola aferente, que tanto la mencionamos, para hacer todo esto? Les explico. A ver, imagínate que tú estás regando un jardín y están con su tubo de agua, ¿no? ¿Qué hago yo si quiero que llegue más lejos? Cierro, ¿no? Lo hago más pequeño el agujero, entonces hago, o que aumente la presión y sea más lejos. Quiero que no tenga tanta presión, suelto y cae menos. O sea, ¿de qué se basa? En el diámetro de la arteria. La ajusto o la suelto y eso es lo que aumenta o disminuye la resistencia. Y se dieron cuenta que en realidad resistencia tiene que ver con el flujo, pero en realidad con el diámetro del vaso. La siguiente. Entonces, una teoría pues, es el reflejo miogénico, ¿sí? Donde el músculo se estira hacia aferente y respuesta disminuye el radio. Otra vez, estamos hablando de diámetro. Si yo veo que hay mucho flujo, entonces significa que por reflejo se contrae. ¿Sí? Otro es del diámetro, habla específicamente del diámetro, donde en cambio la teoría por información de rama ascendente hace Henle, que contacta con glomérulo, mácula densa, debe hacer que renina, angiotensina de aldosterona, y por lo tanto actúa como vasoconstrictor. Acuérdense que dijimos, si yo tengo que ajusto un tubo, lo que estoy haciendo es que aumenta la resistencia, ¿sí? Y hay una vasoconstricción. ¿Quién hace eso? La angiotensina. La mácula densa es un sistema de células que se ha encontrado que rodea justamente al glomérulo. Y eso está. Mucho tiempo no sabía para qué servía, pero ahora ya se sabe que tiene que ver con el tema de la presión arterial. La siguiente. Entonces, esto solamente es un ejemplo, por ejemplo. Si el flujo sanguíneo renal es el volumen de sangre por arteria renal por minuto, o sea, cuánto pasa de volumen por cada glomérulo, entonces el flujo sanguíneo renal más o menos se calcula que son 1.200 mililitros por minuto. Por minuto. O sea, en un minuto estoy tomando 1.200 litros. Es lo que estoy diciendo, en pocas palabras, de sangre. En pocas palabras, el riñón es un vaso, es un órgano vascular muy, muy importante. Porque tiene mucho flujo de sangre. ¿Okay? Entonces, el corazón expulsa más o menos 5 a 6 litros por minuto. Y de ese riñón se lleva un cuarto del volumen, más o menos. Que es bastante. No todos los 1.200 mililitros se filtran. ¿Sí? Si plasma agua y sustancias proteínas. Entonces, ¿cómo se calcula el flujo plasmático renal? En base al hematocrito. Entonces, como he dicho, 1.150 mililitros, para tener un 47%, hago los cálculos y me sale que el flujo plasmático es 610 mililitros por minuto. O sea, puede pasar que en el examen preguntemos, ¿hay usted flujo plasmático renal? Si el flujo sanguíneo renal es, por ejemplo, 1.500 y tiene un hematocrito de 50. Reemplazan simplemente y listo. Ya saben. Es una fórmula simple. La siguiente.
fracción filtrada, hemos dicho, no todo el líquido va a pasar, obviamente, no va a entrar a los 1200, ¿no? Y menos. Entonces, es la relación de volumen de plasma que pasa por lo menos y de que se filtra. Fracción filtrada. Entonces, por arterial aferente entra volumen líquido, fracción plasmática renal. 80% sigue la arterial eferente, o sea, aferente que entra, eferente la que sale, hacia vena renal. 20% se filtra, más o menos. Entonces, fácil. Si yo le dijera a ustedes en el examen, en un paciente en la cápsula de Bowman, ¿sí? En la arteriola aferente, ¿no? Lo que está ingresando es más o menos, vamos a poner un número, 600 mililitros. ¿Cuánto fue filtrado? El 20%. ¿Ya está? El 20%. Y se filtró. Listo. Entonces, el 20%, ¿cuánto fue? Entonces, 600, 10, 70, 120. Ya está. Entonces, así es más o menos como se encuentra ese número también, del flujo plasmático renal. La siguiente. Miren acá. Está hablando de reacción y secreción de unidades de flujo glomerular. El glomérulo no resiste el paso del sodio, por si acaso. El flujo glomerular es 120 litros por minuto. En el túbulo proximal se ofrece 120 metros. O sea, retrocede una, por favor. Retrocede. Ese flujo plasmático renal dijimos que era el 20%. Estamos hablando de números globales. Es más o menos, si fue 600 lo que ingresó, son 120 mililitros lo que va a continuar ahora por el nefrón. 120 mililitros de los 600, la siguiente. Ajá. Esos 120 mililitros es lo que pasó de cápsula de Bowman y va a pasar al túbulo condenado proximal, por si acaso. Entonces, en esos 120 que está ahí, ¿cuánto está pasando de sodio? Es lo que quiero saber yo. Y hay una fórmula que está ahí, justamente. En la fórmula estoy hablando de concentración de sodio en sangre, más o menos, que está pasando 16.8 mil equivalentes, más o menos. ¿Ya? Ahora, estamos hablando en condiciones normales, puede ser 140 mil equivalentes, ¿no? Pero estamos hablando en condiciones normales. Eso sí no le pregunto en el examen de ese, porque usualmente ahí tendría que darle más datos, que no vienen al caso. La siguiente. Ahora otra vez, sustancia X. ¿Así? ¿Me escuchan? No sé, algo pasó. ¿Me Sí, escuchan? doctor. Sí, sí, se escucha Ah, ahorita. ya. Y entonces la pantalla se me achicó un rato. La pantalla se me achicó un rato. Ya. Entonces tenemos una sustancia ingresó a mi cuerpo. No, pero esto también es demasiado cálculo, porque no utilizo en la práctica. Sigamos. Ya. Esto sí es importante. Es de nefrón, cápsula de bomba, ingresa una molécula, pasa y sale. ¿Sí? Entonces, aquí puede haber muchas cosas que pueden pasar cuando una molécula ingresa. La siguiente. No, la siguiente. La siguiente. Dice reabsorción y secreción y medida de filtración glomerular. ¿Está bien ahí? O... Sí, sigue. Ya, ese es el cuadro que quería. Cuando... No sé por qué se me ha movido la imagen. Cuando yo tengo una molécula que ingresa, hay tres posibilidades. No sé por qué se ha movido. Ya. Puede haber una reabsorción, una secreción o simplemente no va a pasar nada. ¿A qué le llamamos reabsorción? Miren el cuadro de izquierda. Se entiende fácilmente así. Si ingresan 100 moléculas a un nefrón, pero orino 50, oye, no, porque si entraron 100, salió 50, significa que se quedaron 50. O sea, ha habido una reabsorción. Significa que en los túbulos se ha reabsorbido la sustancia. Ahora otra vez, imagínense que entran 100, ¿sí? Y salen 150, sale más de lo que ingresó al nefrón.
Significa que hay una secreción. ¿Estamos de acuerdo? Miren, absorción, secreción diferente. Ahora imagínense que entraron 100, estoy hablando del cuadro C, estamos ahora, cuadro C. Ingresan 100 y salen 100. No hubo cambios. No se modificó. ¿Está bien? Repito porque esta pregunta viene bastante. Tengo una molécula, ingresó al nefrón. Ingresaron como 100 en la parte A, dice A. Ingresaron 100 y salen 50. Significa que se ha quedado dentro del nefrón. O sea, pasa algo y hay una reabsorción. Posibilidad B. Ingresa 100 moléculas y sale 150. Sale más de lo que ingresó. Hay una secreción. Y finalmente entraron 100 y salen 100. No veo ninguna variación. Ese último que les acabo de decir me interesa mucho. ¿Por qué? La siguiente. Lo siguiente, Jaime. Habla del concepto de depuración. ¿Sí? Depuración. O sea, se buscaron sustancias que no cambien cuando ingresan al nefrón. ¿Está bien? Por ejemplo, la inulina, que es un azúcar de alto peso molecular, que no está en la sangre generalmente, se inyecta en lo venoso y secreta por vía renal. y observen, solamente se va a trabajar con ello en la fase de filtración, cápsula de bomba. O sea, en el resto simplemente no se va a tener nada de inulina, no se absorbe ni se secreta nada, simplemente pasa. Pero eso no lo utilizamos usualmente esa inulina se utiliza mucho en investigación, por si acaso. Entonces la pregunta, ¿y qué cosa es lo que utilizamos en el día a día los médicos para evaluar función renal? Usamos la creatinina. Creatinina. Doctora, Maurito, le han hecho una prueba de creatinina. ¿Qué es eso? Lo que están evaluando es la función renal. La creatinina es una sustancia de peso molecular bajo, se produce en el epitelio renal, ¿sí? No tiene que ver con el sistema de transporte, ¿sí? Producto natural de metabolismo de proteínas, músculo. O sea, ¿qué les quiero decir? Creatinina es el producto desecho del metabolismo de los músculos, proteínas. O sea, significa que si yo tengo más masa muscular, tengo más creatinina. Por lo tanto, un hombre tiene más creatinina que una mujer. Un joven tiene más creatinina que un viejito. ¿Se da cuenta? Entonces, esa creatinina se considera como una constante, por si acaso. Y el valor va entre 0.8 a 1.2 miligramos por 100 mililitros. Entonces, ¿y por qué le llaman depuración? Porque se supone que yo, por ejemplo, si le ponía inulina, le pongo 100, inulina, por ejemplo, ¿cuánto tiempo demora en limpiarse el riñón de esa inulina? O sea, el riñón lo limpia, que tu cuerpo ya no tenga inulina. O sea, depurar. ¿Cuánto tiempo demora en depurar, en limpiar? ¿Cleanse o depuración? Ahí viene el término. O sea, la investigación era así. Le meto la sustancia y ¿cuánto tiempo demora el riñón eliminarlo? ¿No? Y te ponían el número. Esa depuración, ese número, es importante porque permite evaluar función renal. ¿Y qué parte renal? Cápsulas de Bowman, justamente, porque está evaluando filtración, puesto que estamos viendo que son moléculas que no se alteran en todo el trayecto renal. En todo el nefrón no se altera, solamente en esta parte de filtración. Si falló la filtración, allá pues. ¿Sí? O sea, si creatinina aumenta en sangre, significa que el riñón no lo está eliminando, no lo está depurando. ¿Me entiendes? Y si no estoy eliminando, creatinina como sustancia de desecho es tóxica. Y empieza a haber problemas. La siguiente. Entonces, Clarence es la sustancia que vive en sangre y orina. Depuración o aclaramiento, eso lo descubrió Addis en el año 1917, ¿sí? Donde decía que el riñón es un órgano depurador que elimina toxinas, un filtro, ¿no? Pero ya sabemos con el tiempo de que en realidad tiene muchas funciones más, pero efectivamente sí libera. Por ejemplo, la urea, depuración de 75 mililitros por minuto. ¿Qué significa? Que 75 mililitros de plasma está libre, limpio, depurado de urea en un minuto. O sea, decir una depuración de 75 mililitros por minuto significa que por cada minuto que pasa, yo elimino 75 mililitros de urea. Así es. Limpio, dijo, 75 mililitros de plasma, lo estoy limpiando de urea. Eso es lo que significa. La siguiente. Ya.
Excreta solo por filtrado glomerular, volumen depurado, filtro anulado, claro. Solamente dijimos que afecta por la parte de filtrado glomerular, nada más. Si tú absorbes filtrado glomerular, volumen depurado, disminuye el volumen ya. Creatinina, la depuración más o menos 120 mililitros por minuto y la urea es 75 mililitros por minuto. Anoten esos números, porque son importantes. 120 mililitros por minuto es usualmente la depuración de creatinina y ese es un valor que vamos a usar hasta en la práctica clínica. Si en pacientes, y quiero, la prueba de creatinina a veces no es tan fiel, mejor la prueba de depuración. Y con ese valor, caramba, entonces está depurando bien, no hay problema, ni me tóxicos. No, doctor, le ha salido bajísimo, no está depurando. Entonces está concentrando sustancias y está haciendo tóxicos para eso. Entonces, hoy día se habla de que el riñón es un órgano regulador de volumen, de compresión de fluidos, no solamente un filtro de basura. Ese ya lo dijimos anteriormente. La siguiente. Listo. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Ya. Doctor, una consulta. Entonces, a nivel de filtración glomerular, el que regula más esa filtración es la arteriola aferente que la diferente. Repite, ¿cómo? O sea, Bueno, ya. cuando hay un desbalance, ¿no? Ya sea a nivel de presión o etcétera, el que regula la filtración glomerular en mayor cantidad es la arteriola aferente, en vez de que la No. eferente. Oh, Ya, sí, eso te está hablando del filtrado glomerular. O sea, cuánto líquido va a pasar, cuánto líquido, o sea, la idea es que el riñón tenga una constante. ¿Me entiendes? O sea, el riñón funciona igual, haga lo que hagas. Si te duermes, su función es igual que si estás despierto o si no corriendo. Es que, por ejemplo, tus pulmones, tu hígado, todo funciona diferente cuando corres. Si tú corres, ese pulmón va a trabajar más. Te cansas, jadeas, porque ese pulmón porque te requiere más oxígeno, requiere que la sangre llegue a más puntos. Cuando tú ejercitas, los músculos te trabajan más, el corazón trabaja más, ¿me entiendes? O sea, por lógica, todo trabaja más. Entonces la pregunta, ¿y el riñón trabaja más? No, el riñón trabaja igualito, no hay ninguna diferencia. Entonces la pregunta es, ¿quién se encarga que el flujo plasmático renal siga normal? La arteriola aferente. No la eferente, ojo, la eferente es la que sale, está de salida. Estamos hablando de la que ingresa, esa es la que se encarga de cambiar esas presiones. ¿Sí? Ahora, si tú me dijeras, entonces también tiene que ver con el filtrado, claro, se encarga de que el filtrado glomerular sea constante. ¿Me entiendes? No es que aumentó ni disminuyó, sino se mantiene constante. La arteria eferente lo que busca es que no haya variación. Por si acaso, tú lo estás interpretando como que va a aumentar o disminuir el flujo. Lo aumenta o lo disminuye, pero la idea es para que se mantenga constante. O sea, lo que busca es mantener constante el flujo, no que el aumento lo disminuya. Que lo aumentó o lo disminuyó es lo que tú haces, tu actividad física. O sea, tú eres el que ha aumentado el flujo. O sea, si yo corro, el corazón bombea más, mi presión arterial ha aumentado, mi frecuencia cardíaca ha aumentado. Entonces, la actividad diferente lo que está haciendo es que no aumente el flujo a pesar de que el resto está corriendo en otro flujo. No sé si está clara la idea. sí, doctor, pero una consulta más. La angiotensina 2 actúa más en ¿Qué? la angiotensina 2. He leído que actúa más en la eferente que en la aferente, a nivel de Ya, no, contracción. ya, ese es otro tema. Por eso te decía, estamos hablando ya de presión arterial global. O sea, yo estoy hablando de cosas riñón, y otra cosa ya global. O sea, cuando yo te hablo de arteriola aferente, estoy hablando de función de control de flujo plasmático renal, del riñón. Pero el sistema renal que se aldosterona actúa en todo el cuerpo, por si acaso. No solamente ahí. Entonces, ahí sí tiene que ver con lo que tú mencionas, por si acaso. Ok, ¿No está doctor. claro? Sí, gracias. Sí. No, está bien, está buena la consulta, porque es importante comprender esos detallitos. Oye, pues que estamos yendo despacito, estoy caminando con ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, de aquí, la clase, ¿cuándo es? La próxima semana, ¿no? Porque es lunes, miércoles y viernes, ¿no? Lunes, martes y miércoles, ¿no? Sí, doctor, el lunes.
El lunes ya, entonces el lunes continuamos. Igual, si hubiera pregunta, porque usualmente hay un cierto repaso chiquito de esto y lo continuamos. Listo, señores, muy agradecido, entonces continuamos el lunes. Ya, Jair, le mandé ya el PowerPoint, le comparte con todos tus colegas, por favor. Sí, sí, doctor, yo lo compartí. Gracias. Listo, gracias a todos, nos vemos, hasta luego, gracias, hasta luego, chao, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.